¿Y qué significa los últimos días, los postreros días, según Daniel 2:28? ¿Es una frase escatológica? ¿Es una frase solamente para el tiempo del profeta? El contexto de Daniel 2 habla de un rey babilonio, Nabucodonosor, que sueña un sueño y Daniel, el profeta, le dice, el Dios de los cielos te ha revelado lo que ha de acontecer en los días postreros, en los últimos días, en los días por venir. Bienvenido y bienvenido al canal. Este es el tema que desarrollaré a continuación. No te lo pierdas. Apreciados amigos y amigas, una vez más un saludo y bienvenido al canal, a este canal que es tu canal, para estudiar más acerca de las profecías bíblicas. A lo que me encanta en lo personal es estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis en el idioma original. Y tengo para ti un desafío el día de hoy: conocer el significado de la frase los postreros días, los últimos días. ¿Cómo aparece acá? Voy a colocar en español: el fin de los días. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde abarca esta frase? Tiene que ver con la profecía, con el sueño de Nabucodonosor, que Daniel el profeta interpreta porque Dios le da la interpretación y Daniel le dice: Nabucodonosor, esto que soñaste tiene que ver con lo que sucederá al fin de los días. Bienvenida, bienvenido una vez más. Si es que aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Si te gusta estudiar las profecías bíblicas, aquí estoy contigo para poder juntos aprender. Y lo que voy a hacer es darte a conocer, primero que nada, la pronunciación de esta frase, los últimos días en hebreo, que está en la parte superior izquierda acá. Y dice lo siguiente: Beaharit Yomaya. Beaharit Yomaya es una frase arameo. Se utiliza en Daniel desde Daniel 2:4, la segunda parte, hasta Daniel 7:28. Entonces, esa es la parte del arameo de este libro de Daniel. ¿Cómo lo traduce la Biblia de las Américas? El fin, al fin de los días. La Reina Valera, perdón, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: lo que está en verde, los días venideros, ¿no? Le dice Daniel a Nabucodonosor: ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros, los días que vendrán. ¿Y cómo lo traduce? A ver, acá, la Reina Valera 1995, en los últimos días. Los últimos días, ¿no? Lo que ha de acontecer en los últimos días. Como decía la Biblia de las Américas, al fin de los días. Muy bien. Lo que quiero recalcar también en esta oportunidad es que una palabra, una frase en la Biblia, en el idioma original, significa algo de acuerdo a su contexto. El contexto es rey. Una frase puede significar muchas cosas de acuerdo al contexto. No significa lo mismo siempre. ¿Ok? Eso debes entender. Entonces, aparecen 14 veces, pero las 14 veces no significan lo mismo. ¿Ah? Sí habla acerca de el fin de algo, el fin de los días de algo, de una situación, una era, un periodo de tiempo, pero a qué está haciendo alusión depende del contexto. Entonces, una frase se la interpreta correctamente de acuerdo a su contexto. Con esa indicación, primero que nada acá te muestro este léxico que está en español, que traduce a Harit como el fin, como ves acá, el fin de los días, postreros días. También más abajo significa acá, se traduce como los días venideros o el futuro. ¿Ok? Tengo unas notas que voy a compartir contigo acá a la derecha, en la parte derecha eh, de la pantalla, y estoy usando acá el software bíblico Logos. Tengo muchos comentarios en Logos. Yo uso Accordance y uso Logos, pero ahora uso Logos. ¿Por qué? Porque hay muchos comentarios y he escogido cuatro eruditos del libro de Daniel, y voy a compartir contigo el estudio de ellos, ¿no? Y cómo ellos interpretan la frase al fin de los días, la frase Beaharit Yomaya. ¿Ok? El primero es John Goldingay, un teólogo reconocido en el mundo evangélico, que escribe en el comentario World Biblical Commentary, el volumen 30, revisión actualizada en 2021-22, si no me equivoco. ¿Qué dice él acerca de lo que significa esta frase, al fin de los días? Aharit significa días, ¿ok? Y él dice lo siguiente: mira,
leo para ti, está en inglés, tú lo puedes leer también, pero te lo traduzco acá. Dice que los pensamientos del rey concernientes a lo que habría de suceder en el futuro, ¿no? Es de lo que se trata este pasaje. Etimológicamente hablando, y subo un poco acá la pantalla, lo que está en verde, el fin de la era, ¿no? El fin del tiempo. Aquí está el hebreo que se lee de derecha a izquierda, Aharit y Yomaya, ¿no? Literalmente puede significar el fin de los días, acá, el fin de los días, como lo traduce la Biblia de las Américas, el fin de los días. También podría significar para John Goldingay el futuro. Aharit significa fin, que denota no solo un momento singular, un momento preciso, como significa la palabra ketz en hebreo, ketz, fin, marcando un periodo de tiempo quizás, pero también significa la última parte de un todo, de algo, ¿ok? Eso significa Aharit. Entonces, sigue diciendo este autor, Aharit Yomaya podría significar la última parte de los días, ¿no? La parte final del tiempo de los días. Los días, en este caso, los siglos, los años, el tiempo en general. Bueno, de las 14 veces que ocurre esta frase, los últimos días, ¿ok? Se sugiere qué cosa, que la frase tiene un significado más preciso, ¿ya? No solamente algo ambiguo, general, y podría entonces ser, como dice acá, ¿no es cierto?, un tiempo largo, pero no interminable, ¿no? No interminable. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel, el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, tiene un comienzo y tiene un fin. Ese fin, según la interpretación de Daniel en Daniel 2:45, es cuando una piedra choca, rompe, destruye toda la estatua con diferentes colores y metales. Y esa roca se hace una montaña y dice Daniel que esa piedra es el reino del Dios de los cielos, que le da la interpretación a Daniel para compartirla con Nabucodonosor. La frase esta en Daniel 2:28 se estaría refiriendo entonces al tiempo del cumplimiento. Muy bien, entonces acá. Este cumplimiento llega a ser el fin de la era, aunque la frase misma no es escatológica, no tiene significado escatológico, el contexto determina el significado. Eso dice John Goldingay. Esta adquiere un contexto escatológico en asociación solo por ser usada en tal contexto. El contexto es lo que determina el significado de las palabras. Vamos con otro autor, Carol Newson, que escribe el comentario de Daniel en el comentario OTL, Old Testament Library. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Él comienza a traducir primeramente Beaharit y Yomaya como lo que sucederá al fin de los días, la frase que también significaría en el futuro. Esta frase, esta traducción, mejor dicho, en el futuro, es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque hay muchos autores, muchos intérpretes, estudiosos, eruditos, que dicen que la profecía esta de Daniel 2 abarca desde el siglo VI al siglo II solamente. Abarca apenas, bueno, algunos dicen solamente abarca el imperio babilónico. Y los metales apenas son los reyes. Nabucodonosor, luego vino a alguien y otro más, y Nabonido, y termina con Belsasar, ¿no? Dicen, eso significa. Otros dicen, no, llega hasta el tiempo de los Seleucidas, los Ptolomeos, y Antíoco el cuarto Epífanes, que es más, mejor descrito en Daniel 7, en Daniel 8, en Daniel 11. De paso que Daniel 2 marca el inicio de una secuencia de profecías en Daniel 2, en el libro de Daniel, quiero decir, que termina repitiéndose. En eso consiste el principio de la recapitulación en Daniel y en Apocalipsis, pero dando más detalle. La profecía de Daniel 2, que vemos acá, que es el sueño de Nabucodonosor, presenta metales, presenta características de los imperios, ¿no?, que han de gobernar el mundo hasta que Cristo instaure su reino, porque la piedra simboliza el reino de Dios. Eso dice la Biblia, ¿ok? Daniel 7 presenta bestias, que se parecen a animales, pero son bestias salvajes. Muy bien.
que también terminan con el reino de Dios. Hay más detalles, hay un cuerno pequeño, en Daniel 8 también aparecen ya menos protagonistas, pero se hace hincapié en un cuerno pequeño, en la persecución al pueblo de Dios y Dios venciendo a este cuerno. Y Daniel 11 también sería otra profecía importantísima, rey del norte, rey del sur, que termina con la destrucción de este rey del norte. Daniel 2, entonces, si aceptamos lo que dice la Biblia y estos autores también que dicen contexto escatológico y creemos que esta profecía va desde el tiempo del profeta y de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hasta el tiempo que Cristo viene, hasta el tiempo del fin, nuestros días y los que vendrán todavía hasta que Cristo venga. Entonces tenemos que aceptar también que la interpretación en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 de lo que aparece tiene que llegar hasta el fin y no tiene que quedarse solo en Daniel en el siglo II antes de Cristo con Antíoco el cuarto Epífanes o solo con el último rey babilónico. Mira qué importante aceptar que esta frase, el fin de los días, abarca un largo periodo de tiempo y está mencionándose el futuro de la historia humana. No solo está hablando acerca de la vida de un rey. Muy bien, Daniel Newson dice entonces lo siguiente. Perdón, es Carol Newson, ¿ok? Aquí en Daniel 2 se debate, dice, ¿no? Que esto sea usado por primera vez en un contexto escatológico, en un sentido escatológico. Eso dice él, entonces dice eso, ¿no? Tiene contexto escatológico Daniel 2, ese es el contexto. Stephen Miller, que escribe el libro de Daniel en el comentario New American Commentary, dice, traduce primeramente Beaharit Yomaya, como los días que vendrán. ¿Ok? Literalmente dice en la parte final de los días. ¿Qué te parece esa traducción? La parte final de los tiempos, de los días. Días puede significar tiempos. ¿Ok? No siempre días de 24 horas, tiempo de 24 horas. Menciona también este señor Stephen que ocurre 14 veces esta frase en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué se revela? La expresión denota el futuro, pero el tiempo exacto en el futuro debe estar determinado. ¿Por qué? Por el contexto. Este principio es fundamental, por eso quise hacer este tema y hago hincapié en esta frase, los últimos días, que significa varias cosas según el contexto en el que aparece la frase. Y vamos a ver enseguida los contextos. Acá dice, en este contexto, hablando de Daniel, ¿no? Porque hay contextos de Deuteronomio, de Jeremías, de Isaías, de Génesis. En este contexto, la expresión tiene que involucrar un futuro escatológico, dice este señor, porque concierne a la fase final del cuarto imperio y con la venida del reino de Dios. Eso en cuanto a la interpretación que Daniel da de esta profecía, de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Finalmente, Gerard Fandal. Gerard Fandal es otro teólogo que escribió recientemente este comentario de Daniel. Y bueno, el comentario se llama Daniel, el profeta amado por Dios. Muy bien. Y él dice lo siguiente, mira lo que dice él. Un estudio de esta expresión fuera del libro de Daniel nos muestra que los días finales, later days, el fin de los días, puede hacer referencia a varios periodos de tiempo. Y él analiza varios periodos de tiempo. El primer tiempo que analiza es Génesis 49.1. ¿Qué significa Génesis 49.1? Jacob está dando la bendición a sus hijos. Y bueno, gracias a la inspiración divina, el Espíritu Santo, Jacob hace una profecía, un vaticinio de lo que sucederá con sus hijos, con los hijos de Israel. Él es Israel, ¿ok? Entonces dice, mira al futuro, ¿ok? Bajo inspiración divina, predice un mayor desarrollo de la historia de sus hijos y sus descendientes. Y Génesis 49.1 usa la frase los últimos días. Los últimos días en este contexto de Génesis 49.1
se refiere al tiempo completo, dice, desde la conquista de Canaán hasta la aparición del Mesías. Eso significa el fin de los días, los tiempos finales, los días por venir en Génesis 49:1. ¿Qué significa el fin de los días en Deuteronomio 31:29? Mis notas acá. Para Fandal también significa esto. Moisés predice que después de su muerte, los hijos de Israel se harán muy corruptos, ¿no? Y el mal caerá sobre ellos en los días finales, en los últimos días. ¿Qué son? ¿Qué significa los últimos días? Esta profecía se cumple, se cumple en el tiempo de los jueces y los reyes, cuando Israel se depravó y sencillamente dejó de seguir a Dios. Los últimos días, según Moisés en Deuteronomio 31:29, hace alusión al tiempo de los jueces y los reyes. Mira, ese es su contexto, ¿ok? Jeremías, mira acá, Jeremías 23:20 y 30:24. En estas instancias, los últimos días, later days, se refiere al tiempo de la caída de Jerusalén, el año 586 antes de Cristo. ¿Los últimos días de qué? ¿De quién? De la era de los judíos. Muy bien, ¿qué más? Tenemos acá Jeremías 48:47, 49:39, que hace alusión, dice, a la restauración persia. La restauración que Persia dará a los judíos en Jeremías 48. En Isaías 2:2, Miqueas 4:1, Oseas 3:5, el tiempo del reino mesiánico es a lo que se refiere los últimos días, ¿ok? Thus, entonces, y yo marqué acá con negrita, el contexto debe decidir en cada caso lo que a qué era específica se está refiriendo el pasaje. ¿Okay? El contexto decide a qué era específica, a qué tiempo específico se refiere el pasaje. El contexto. Y hablando de Daniel 2:28, dice acá, los días finales, el futuro. En Daniel 2:28, los días finales, el fin de los días, entonces se refiere al futuro, que comienza ¿cuándo? En el tiempo de Daniel, el profeta, y Nabucodonosor, claro, y alcanza hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo, simbolizada ¿por qué? Por la piedra, ese reino que es la piedra, que los otros autores que leímos también están de acuerdo y también sugieren eso. Entonces, para terminar, esta frase, al fin de los días postreros, o como la Reina Valera lo dice, en los últimos días, tiene un significado diferente según su contexto. Pero en Daniel 2:28, Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te dio a conocer los misterios, el futuro, lo que ha de acontecer en los últimos días. Le dijo a Nabucodonosor, aquí está, estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y hace hincapié en que solamente Dios puede revelar el futuro. Los últimos días, en Daniel 2:28, hace alusión a los tiempos finales. Es un tema y es una frase escatológica que hace alusión a la venida de Cristo. Bueno, desde el tiempo del profeta hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces, estamos viviendo hoy, según Daniel 2:28, los últimos días de la historia. Aún estamos en ese desarrollo profético de Daniel. En la última parte nos encontramos. Esperamos que la piedra rompa la estatua, golpee en los pies y se acabe esta vida como la estamos viviendo hoy, y esperamos que Cristo instaure una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo reino perfecto, sin muerte, sin dolor. Eso espera cada creyente en Cristo, cada creyente que cree en las Escrituras reveladas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Espero que este texto te haya sido de mucha utilidad, te haya dado también fortaleza, ánimo, esperanza. No olvides de estudiar la Biblia según su contexto, las palabras, los versículos, las frases, y nos vemos en un siguiente estudio de las profecías acá en tu canal. No dejes de suscribirte. Hasta la próxima oportunidad.